Hola, bienvenidos a su canal Espíritus y Sombras. Hoy venimos a compartirles unos audios que nos estuvieron compartiendo de sucesos paranormales que le estuvieron pasando a algunos seguidores. Este audio me lo compartió una seguidora, quiso que metiéramos su nombre. A continuación es el siguiente. En una institución educativa de la zona centro, el personal administrativo, los docentes e incluso los alumnos cuentan que pues en sí la institución tiene como una vibra y una energía muy pesada. No se diga en el turno nocturno. Incluso muchos maestros dicen que en el pasillo del primer piso se ven, o sea, hasta el final, se ven así como si alguien se asomara a los salones. Incluso creo que también como que en la cámara creo que ha captado así como sombras y así. Y uno de los maestros nos contó que en la parte de arriba, en el área de los baños, es donde se siente una vibra muy muy pesada. Y pues dice que una vez él iba subiendo y en eso pues se sacó de onda porque una muchacha iba saliendo pero así como muy asustada y llorando, que porque dice que vio algo y escuchó y no era nadie, o sea, era la única que estaba en el piso de arriba. Cabe destacar que esta institución se encuentra en López Mateos, es una universidad privada, frente a una gasolinera, entre las calles Huasco y 16 de septiembre. Como dentro de instituciones, pues es más común saberlo porque pues, las personas no viven ahí, pero son varias las que están en el lugar estudiando o trabajando, y alguna de tantas de esas personas llega a tener ese tipo de experiencias, ¿no? Entonces, vamos a escuchar a otra seguidora que nos mandó por medio de WhatsApp el audio. La escuchamos. Sí, mira, les voy a contar lo que pasó como a los 2-3 días de que enterramos. Como fue algo muy muy escabroso, pues se puede decir, porque no se supo la realidad de las cosas. Nosotros la supimos de alguna manera y damos más a lo que nosotros pensamos que fue su muerte. Bueno, entonces pasando a eso, después del entierro, yo recuerdo que de chica a mi mamá no le gustaba que usáramos la palabra maldito o maldita, o sea, cualquier, o sea, como fuera. Era una palabra muy fea que decía mi mamá, es como si ustedes mismos se estuvieran maldiciendo. Y esa palabra se me quedó bien grabada, que sí es realmente como ella decía. Desgraciadamente ahora me fijo que muchos jovencitos, muchas personas ni tan jovencitos la dicen como si nada. Y siento feo cuando la dicen porque es muy mala. Para mí es muy mala esa palabra. Y yo la tengo bien grabado así, que sí es cierto lo que decía mi mamá. Pues yo nunca había usado esa palabra. Entonces yo estaba maldiciendo a esa persona que creemos que atentó contra la vida de mi sobrina. Y yo estaba realmente muy enojada. Estaba yo sola en mi casa, mis hermanas habían salido, estaba sola. Estaba haciendo unos quehaceres que hacía en las tardes. Y empecé, pues sí, a decir que la persona era maldito y así. Entonces, de ratito empecé a escuchar ruidos en la cocina, que se movían las sillas y las tapaderas. A mí nunca en la vida me había pasado cosas así, y más tan claras, porque era claro eso. Después, yo me asomé a la cocina y no había nada. Estaban cociendo algunas cosas un mandado que tenía yo que coser. Después me vi que no había nada, no había nadie.
estaba yo sola. Me regresé al cuarto, que estaba cerquita de la cocina, como unos 3 metros. Y lo que hice que me encerré, porque sí me puse muy nerviosa y me dio miedo. Y lo que hice que pues me arrepentí, ay Diosito, no vuelvo a decir esa palabra y no vuelvo a decirla. Por muy enojado que esté uno, no, para mí esa palabra no se debe de decir. Y ya después ya no escuché nada. Y lo que hice que terminé lo que estaba haciendo en mi cuarto y me salí a esperar a mis hermanas afuera porque no pude estar ya a gusto ahí. Pero sí fue algo que bien raro. Desde entonces volví a reafirmar que esa palabra no la voy a volver a decir, ahora sí que ni de chiste. Ojalá que no sea necesario. Y yo estoy así que completamente segura que ya no quiero volver a decir esa palabra. Y desde chiquito, o sea, mi mamá desde chiquillos nos dijo que esa palabra era muy mala. Y ahora sé que pues, realmente es cierto. Y ya jamás, te digo, desgraciadamente ahorita cualquier persona la dice como si nada. No sé por qué no les afecta tanto como a mí me afectó a mí esa palabra. Y me salí, esperé a mis hermanas allá afuera hasta que regresaron. Ya llegaron, les conté. Y lo que hice que ya, en lugar de enojarme y de decir maldiciones, pues rezaba mejor y trataba de olvidar todo ese coraje que traía. Porque al final de cuentas, pues no me iba a beneficiar de ninguna manera. Pero pues es normal que los seres humanos actuemos así por coraje, ¿verdad? Pero ojalá que no haya necesidad y pedir a Dios más bien que nos dé resignación para las personas a quien perdemos de cierta forma. Y eso es todo lo que yo recuerdo. Es lo último que yo he vivido hace 3 años de eso. Y ahora sí que pues esa palabra para mí no está en mi diccionario definitivamente. Eso es todo. Bueno, aquí de alguna manera al compartirnos la emoción que traía la persona, que era de coraje y de impotencia, se imprimió, ¿no? en la palabra que ella menciona, por la injusticia que se estaba viviendo, ¿no? Entonces es probable que mediante esa pues sí, esa emoción de la persona le sirvió a alguna entidad para poder estar manifestándose en ese lugar. Incluso no lo comentó al aire, pero también me mencionó que escuchó como un gruñido y eso fue lo que la hizo pues refugiarse en su recámara, posteriormente salirse de la casa porque estaba incómoda, ¿no? Pero pues seguimos con las narraciones. Tenemos otra narración de otra seguidora y vamos a escucharla. Pues sí, recordando el pasado, ¿verdad? Tendría yo, no sé, unos 13 años más o menos, en una tarde lluviosa, tarde-noche lluviosa, pues nos encantaba mojarnos a mis hermanos y a mí, y andábamos jugando en la calle, ¿verdad? Y era una tormenta pues con relámpagos y de todo, tormenta eléctrica con agua, ¿verdad? O sea, porque hay tormentas de puro rayo y truenos, pero esta llegó con todo. Pues en una de esas que nos dicen mi mamá o mi papá que nos metamos, pues ya nos metimos todos mojados y pues bien contentos, ¿no?
porque antes como niños gozábamos mucho el agua. Entonces ya por la ventana de mi cuarto, yo todavía quería seguir, me encantaba estar viendo la lluvia. Y en una de esas, pues todavía enfrente de nuestra casa todavía no había casas, todavía era como, no sé, un monte. Y pues abajo, como a 1,5 cuadras, corría el arroyo. Entonces, y había pues muchos árboles, muy grandes. Y en uno de ellos, recuerdo que así como que hubo un relámpago, vi a una persona, así como pintan a la Llorona, o sea, con un vestido blanco, su pelo muy negro. Y dije, no manches. Y eso fue lo que yo vi, claro. Eso se los dije a mis hermanos y pues me dijeron, ay, no es cierto, estás loca. Yo la vi así, todavía a esta edad, a estas alturas me acuerdo muy bien. Y eso es lo que les tengo que compartir. Bueno, creo que la historia de La Llorona es una historia muy común que escuchamos en todo México. Se dice que hay 3 lloronas, los desconocemos realmente, ¿no? Que unos decían que era la Malinche, otros que era una mujer que había pues privado de la existencia a sus hijos, y no recuerdo la otra. Pero La Llorona es muy común escuchar historias en todo México. Hay gente que ha tenido esa experiencia y la narra, ¿no? Todavía en nuestros tiempos. Esta historia me hizo recordar lo que en una ocasión mi abuela, por parte de mi madre, me decía que sí existían y que la Llorona realmente sí existía. Que se decía que cuando se escuchaba a lo lejos, la Llorona en realidad estaba cerca de ti. Y que cuando se escuchaba cerca de ti, la Llorona estaba lejos. Antes la gente era más temerosa de todo este tipo de cosas. Incluso no podían mencionar el nombre del chamuco, el demonio, porque se dice que se manifestaba. Le decían que el curro, porque lo veían como un hombre elegante y ofreciendo lo que las personas le solicitaban o necesitaban en ese momento, ¿no? A cambio de su alma. Incluso también decían que si te portabas mal con tus papás, luego tus papás te asustaban y te van a asustar en la noche, y realmente así pasaba. O te va a tragar la tierra, como, bueno, yo escuché una historia de mi abuela que ella decía que en realidad ella llegó a ver a una niña que se quedó a mitad del cuerpo dentro de la tierra, que le habían solicitado, le había pedido a la mamá que la dejara ir a una fiesta, y la mamá le dijo que no, y ella desobedece, y por desobedecer le dijo, te va a tragar la tierra. Y pues en realidad se platicaba en ese tiempo que mucha gente llegó a ir a verla, que hasta le tenían como algo que la tapaba, como un tipo una sombrilla. Sombra o sombrilla, no sé qué es lo que le tenían, pero la tapaban. Y que cuando la mamá fue a verla y que le llevaron un sacerdote, ella le pidió perdón, se escuchó la confesión del sacerdote y luego le pidió el perdón a la mamá, le echaron agua bendita y en ese momento se abrió la tierra y se la tragó. Eso es lo que se platicaba, ¿no? O sea, que gente la llegó a ver. Desgraciadamente en ese tiempo no había cámaras, no había, pues en México cómo se iba
a ver ¿Cómo alguien comentar que traía, por ejemplo, una cámara no de video, pues no, jamás en El ese celular. momento, o el celular como hoy en día. Pero sí platicaban eso, así como la Llorona que decían eso, esa anécdota que cuando se escuchaba lejos es porque estaba cerca, y cuando se escuchaba cerca ella estaba lejos. Y que en realidad veían esa intranquilidad con sus animales que tenían afuera de sus casas, porque antes pues eran casas en donde tenían afuerita que un marranito, que unos chivitos, y platicaban de que sí se llegaba a escuchar que hasta incluso los animales se ponían intranquilos y se encerraban, ahora sí que atrancaban la puerta de madera que tenían, porque en ese entonces pues las casas eran de adobe y las ventanas eran chiquitas, y atrancaban porque se decía que se soltaba el viento, y junto que el viento se escuchaba ese lamento, y no era el lamento de que conocemos hoy en día de ay mis hijos, ¿no? Era un lamento de sufrimiento. Largo. Ajá, largo. Entonces, pues aún hoy en día con este relato que nos cuenta la seguidora, pues nos hace creer aún más en las historias que nos platicaban antiguamente los abuelos. Y pues vamos a seguir escuchando las anécdotas de las personas. Tenemos a otra persona que nos mandó un audio y vamos a escucharla. Bueno, tenía más o menos como entre 9 y 10 años cuando mi mamá tenía la costumbre de dejarme ir al rancho de mis abuelos, y yo iba para allá y me quedaba hasta 8 o 15 días allá con ellos, y tenía más o menos como entre 9 y 10 años cuando allá, ante tanto tiempo que tenía yo allá, conocí una amiguita que se llamaba Rubí. Esta amiguita, cada vez que yo iba, me buscaba y jugábamos siempre. Sus papás le hicieron en un árbol, le pusieron una llanta y le hicieron como un columpio. En esas fechas me tocaba irme para allá porque eran vacaciones de escuela, y me fui para allá sin saber yo qué pasaba o qué había pasado. Vinieron por mí, me fui, y pues mi tía, al dejarme, yo lo corrí a buscar a Rubí, que estaba así como que atrás de la casa de mis abuelos, subiendo una lomita. Pues se alcanzaba a ver la casa de mis abuelos abajo. Entonces, pues ya me encontré a Rubí y empezamos a jugar, y yo le dije, me toca a mí subirme al columpio, y me estuve columpiando por un ratito, cuando observa a mi tía desde la casa lo que yo estaba haciendo, y entonces corren por mí y me traen, y le dicen a mi abuela, ¿sabes qué, mamá? Voy a llevarla a Aguascalientes, no la quiero aquí. Y yo desconocía qué estaba pasando, yo no sabía de qué se trataba el asunto, y me decían mi tía en el transcurso de Jalpa, Zacatecas, para acá, para Aguascalientes, me decía que estaba jugando. Dije yo, pues al columpio, tía. Sí, pero ¿con quién? Dije, con Rubí, no veo que me estaba puchando. Y pues uno con sus palabras, ¿verdad? Estaba puchando ella, pues yo también ya tenía mucho rato ya con ella jugando, ya le tocaba a ella. No le pegué, no le hice nada. Me dijo, no, es que vámonos con tu mamá mejor. Y yo me vine llorando, pues me quedé dormida y todo. Y ya cuando llegamos aquí a Aguascalientes, le platicó a mi mamá. Dijo, mamá, bueno, ¿y ahora qué pasó? ¿Por qué me la trajiste tan pronto? Si te la acabas de llevar apenas y luego me la traes. Dice, no, es que te quiero contar algo.
Y entonces me dijeron, salte, pues yo me salí aquí afuera, pero pues estaba escuchando que le dijo, es que estaba jugando con Rubí. Dice mamá, ¿y qué tiene que ver o qué? Dice, es que a Rubí hace días la mataron en la camioneta, hay una camioneta, la mató en la carretera, la desparazó. Dice que supuestamente su mamá le dijo, córrele, tu papá va a ir a Jalpa, necesito que me traiga sal, ve, dile a tu papá que me traiga sal. Y vete corriendo. Ella se fue y no se percató que venía la camioneta de la cerveza y la mató. Pero yo no sabía eso. De hecho, cuando ellos dijeron, yo no lo creí, porque yo la vi real, la vi igual vestida con el vestido que siempre la veía floreado, porque pues en el rancho la gente, aparte de ser pobre, casi siempre traen la misma ropa. Y a mí me tocó esa experiencia, una de otras historias que me han pasado similares, pero esa sí me quedó así como muy muy grabada. Bueno, en este relato, pues es impactante, ¿no? Como una niña, sin saber que la otra ya no está en este mundo, juega como si nada, sin temor, sin nada, juega normal, y si no es porque escucha la plática de su tía con su mamá, ella entiende que esa niña ya no pertenece aquí. Y creo que ese tipo de cosas hay muchas personas que lo han vivido. Ahorita se me viene a la mente lo que me platicó una vecina de aquí, de la casa. Su papá ya estaba solo en la casa, ya había partido su mamá, ya nadie vivía ahí con él. Sí, venían todos los días a visitarlo y todo eso. Pero en ocasión mandan al esposo, la hija, a llevarle de comer. Toca la puerta y se escucha pues el bastón, ¿no? Porque el señor utilizaba bastón. Y se escuchaba que venían, pero nunca abrían la puerta. Y seguía tocando la puerta y se escuchaba el bastón y nada. Pues ya se le hizo extraño, se lo informa a la esposa y pues dicen, chihuahua, pues que no abre, no estará. Y pues van a buscarlo, ¿no? Al señor, a la vuelta de la casa. Él se juntaba con otro señor, entonces fueron a buscarlo porque pues ya no se escuchaba ni el bastón y pues no había forma de abrirle la puerta, ¿no? Entonces van a buscarlo y efectivamente el señor estaba con el amigo, pero se quedaron ellos así como que de seis, ¿no? De decir, entonces, ¿qué es lo que se estaba escuchando cuando yo tocaba la puerta? ¿Quién era ese del bastón? Y dicen que hoy en día todavía en esa casa se manifiestan, pues no sabemos si el viejito, porque el señor veía también a un viejito, pero que no le hacía nada. Y en una ocasión recuerdo que estaba yo con otro vecino y esa casa pues ya está vacía, la utilizan pues como tipo oficina para un partido y pues no se queda nadie ahí. Y estábamos platicando en la noche de otras cosas, nada que ver con lo paranormal. Estaba yo platicando con el vecino junto con una de mis tías y de repente el vecino dice, ¿quién está en la casa de la vecina? Pues ¿quién? Y se ve que cierran la puerta, abren, o sea, la ventana más bien. Se abre, o sea, se ve como que la abren y la cierran. Pero siempre dejan la luz encendida. No sé por qué, tal vez porque pues pasan ese tipo de cosas. Y entonces, pues vamos, tocamos la puerta, la ventana estaba cerrada efectivamente, pero nunca salió nadie.
y creo que pues era alguna de esas entidades lo que se manifiestan. Incluso dicen que en el cuarto de atrás de esa casa se siente un frío, o sea, se siente algo raro en esa casa. Entonces pues sabrá Dios que Entonces probablemente no nada más hay una entidad, no creo que habrá no. varias. Porque también yo recuerdo la anécdota que decía mi papá. Mi papá era taunero, bueno, panadero, y trabajaba en la panadería de aquí, de la calle. En ese entonces pues llevaba otro nombre y estaba más chiquita. Y narraban que de lo que viene siendo del horno se veía que salía una vaca, y también llegaron a ver un hombre en la parte del baño. Entonces se me hacía algo no muy creíble, porque dije, yo siempre he escuchado que se manifiestan personas, pero, o por ejemplo perros, pero vacas pues no, nunca había escuchado. Me decían que sí, que se veía como una vaca y un hombre en esa panadería. Y hoy en día pues ya es más grande esa panadería, y las personas que han labrado ahí, personas que conocemos, llegan y siguen platicando que en ese lugar se sigue percibiendo algo. No han visto como los antiguos panaderos, pero sí de que dicen que en la parte de atrás se siente un escalofrío tremendo, como si alguien te fuera a agarrar o estuviera alguien ahí sin que te dieras cuenta, pero te imprime ese temor. Entonces yo pienso que no es algo bueno lo que existe ahí en esa panadería. Eso es lo poco que sabemos. Ojalá y cuando vean este video, los que trabajan ahí, si alguno de ellos nos gusta compartir, si haya tenido una experiencia, pues nos agradeceríamos, porque ya sería de la fuente, ¿no? O sea, yo les platico esto porque mi mamá me lo llegó a platicar, y personas también que laboraron ahí, pero son personas ya grandes que ya no están en nuestro mundo, ¿no? Ya partieron y pues no pueden ser partícipes de este momento, pero sí de que pasan ciertas cosas ahí. ¿Alguien más quiere agregar algo? Pues volviendo a lo de que hay veces que no se dan cuenta que mueren las personas, porque tal vez son personas tan cercanas, pues se han dado varias experiencias del cual pues hay personas que no se dan cuenta que ya están muertas y las ven en ciertos lados. ¿Por qué crees que sea este fenómeno? ¿Se aferran a su espacio? Pues yo creo que cuando, por ejemplo, partes de este mundo de una manera por el cual no estabas todavía preparado, y por ejemplo si hiciste una promesa o deseabas realmente ir a tu casa o al lugar de trabajo, porque ha pasado, no aceptas la partida, y tu espíritu va, ¿no? Tu espíritu va al lugar. Eso me hizo recordar otra anécdota de uno de mis tíos, que él fallece, y al poco tiempo llegan un amigo y pregunta por él, pregunta en la casa de dónde estaba pues mi tío, ¿verdad? Dice el nombre, ¿dónde? Oye, Ramón. Y entonces pues ya, no, pues él ya trascendió. ¿Cómo crees? Si lo vi hoy que fui a San Juan, él andaba ahí. No, él ya partió. No me diga eso. Y sí. Entonces yo pienso que, por ejemplo, él a lo mejor dejó ese pendiente de una manda, y es por eso que se manifestó, ¿no? Incluso en la
partida de mi hermana también hubo una persona que la llegaron a ver dentro de la casa, pero porque yo siento que como deja a tres niños, pues su pendiente son ellos, ¿no? Y se iba a manifestar de una manera. Entonces yo pienso que cuando no aceptan su partida de la forma en que se van de aquí o tienen alguna manda, ellos se manifiestan. También otro de nuestros primos, se platica que uno de los hermanos, bueno, le quitan la vida y les avisan a la familia, y uno de los hermanos pues no cree que le estuvieran diciendo que le había pasado algo, porque él, cuando llega a su casa lo ve sentado y le saluda y se va él a dormir y le avisan, y cuando le avisan pues no la puede creer porque acaba de ver al hermano. Entonces yo pienso que mi primo quería llegar a su casa y llegó de una manera, y es por eso que es muy importante que después que la persona parte de este mundo, se le haga oraciones y misas para que su alma encuentre esa paz, esa tranquilidad y esa aceptación a la partida de este mundo. Creo yo que les ayuda mucho. Entonces, pues no sé, creo yo que eso es el motivo por el cual a veces se quedan. Y hay veces de que incluso cuando ellos llegan a partir de este mundo, la manifestación es por medio de sueño, y ya que se manifiestan por medio de sueños, se despiden de sus seres queridos, y así van, que hoy soñé a fulanito o soñé a sutanita, y los ven bien o los ven mal, pidiendo ayuda, así como lo que nos platicaba mi tía en el video de las ánimas del purgatorio, que por ahí ya estamos preparando un buen tema en donde vamos a hablar de los espíritus de oscuridad o demonios, como quieran decir. Ya estamos preparando un video en donde pues nos pueda compartir mi tía, y también nosotros también aportar algo de lo poco que lleguemos a saber, porque incluso hablando de ese tema, yo trabajaba en un estacionamiento y me pasaron dos cosas muy raras ahí, bueno, paranormales. Ese estacionamiento queda por lo que viene siendo el mercado de la es el mercado Juárez, el de la birria, conocido aquí en o el de los guaraches. O el de los guaraches. Entonces, bueno, que ahí antiguamente era un espacio deportivo en donde había canchas, y se conjugó un equipo que eran los hermanos Carrion, y ganaron. Es por eso que tenemos aquí un estadio con el nombre de ellos, pero ahí ellos se entrenaban, ahí había. Luego fue el mercado de las tunas, y ya posteriormente pues se dio el nombre del mercado Juárez. Bueno, contando un poquito de historia, ¿no?, de aquí de nuestro querido Aguascalientes. A un costado hay un estacionamiento que antiguamente era pues uno de los tantos mesones que había en Aguascalientes, y pues se hizo estacionamiento. Había también de estas bodegas que se rentaban a los locatarios cerca de por ahí. Y bueno, pues yo trabajando como personal del estacionamiento, en una ocasión yo estoy cobrándole a una persona, y cuando le cobro y se retira,
veo como una persona va a ingresar. Nunca la vi por el pasillo, porque el pasillo es largo. Entonces yo nomás la veo cuando ya va a ingresar a la otra área donde hay otros vehículos. Esa área es algo complicada para estacionar y sacar los vehículos. Entonces ingresa, incluso me saluda, me dice buenas tardes, y yo le digo buenas tardes. Y me quedo esperándolo. Pasan los minutos, llegan otra persona y se va. No de esa área, de otra área, pero me paga y se va, pero yo esperando a la persona pues para que me pagara, ¿no? Y nada. Entonces ya se me hizo raro. Dije, no se haya metido a robar a esta señora, ¿verdad? Porque pues no sabemos. Sí, uno nunca sabe. Y me meto a buscarla carro por carro y no había nada. Fue tan impactante y no creíble que yo no lo podía creer, que de verdad mi mente dijo, estar abajo de los carros. Obvio, o sea, después dices, no, pues cómo va a estar alguien, ¿para qué se escondería abajo? Pero lo hice, me fui asomando debajo de los carros a ver si no estaba ahí esta mujer, y no había nada. ¿Quién sería esa mujer? No sé si una antigua habitante del mesón, visitante, no sé, también. Y la otra que fue una de las cosas que dije, no, yo ya no trabajo aquí, porque entré a esa área que les digo que es algo complicado, se siente incluso sofocante, y pues le hablé a mi compañera, le dije que cuidara porque una persona me estaba pidiendo que sacara su vehículo. O sea, llegó el cliente y me dice, oye, ¿no me puedes sacar el vehículo? Y yo le dije, sí, claro que sí. Ya tenía yo la habilidad para manejar dentro de esa área. Entonces me ingreso, me meto al vehículo, y cuando me meto al vehículo lo enciendo y veo que de una esquina sale un ser, yo creo que de como más de 2 metros, pero fue ¿cómo te diré? Fue tan claro, ¿no? Tan claro lo que estaba viendo, que te lo puedo describir. O sea, era una persona, era un ser que tenía las orejas picudas y los ojos eran como si fueran de humanos. O sea, no eran de un perro o algo, no, era como de humano, ojos grandes. Y la boca y la nariz pues no la tenía porque era un hocico de un perro. Las patas también eran como de un perro, así encorvado. No tenía cola, pero sí las manos eran de humano, pero él estaba encorvado, o sea, parado en 2 patas, encorvado, y las manos le llegaban hasta el piso. Entonces me queda viendo, y yo en ese momento fue tanto mi terror que yo lo único que dije, Señor, ayúdame, por favor, te lo suplico. O sea, con una desesperación, que en ese momento camina ese ser y se desvanece en la otra esquina. Aunque desapareció, yo ya no pude moverme. Le hablo por teléfono como pude a mi compañera y le digo que se meta, que ahorita le explico. Y sí, se metió. El cliente estaba esperando su vehículo, pero obvio que no podía moverme. Entonces se mete mi compañera, puedo respirar, ya puedo moverme. Le digo que saque el vehículo porque yo estaba temblando. Lo saca, yo me voy para el lado del copiloto, y me saca junto con el vehículo y se lo entregamos al cliente. Después de que se va el cliente, le platico la anécdota y ya no me quise meter ahí. Ya dije, no, ya, muchas gracias. Y son entidades que jamás, esa entidad jamás en mi vida la había visto. Yo tenía en ese entonces como unos 35 años, 36. Y fue asombroso, o sea, fue algo inexplicable. El motivo por el cual está esa entidad y salió y entró así, no sé qué haya pasado en esos lugares, porque pues sabemos que antiguamente, cuando estaba la revolución, cuando llegaron a los revolucionarios, muchos mesones fueron ocupados y se hicieron cuarteles. Sabe Dios qué tanto pasaba, porque llegaban hasta
pues sí, abusar de las mujeres, ¿no? Sí. Entonces, sabe Dios que hayan cometido ahí, que se manifieste este tipo de seres. Incluso a algunos de nosotros que nos tocó pues entrar a ese estacionamiento, en ese, específicamente en esa área, se veía hasta oscura, lúgubre, y pues sí se sentía, nadie quería entrar ahí, pues. Sí. Bueno, yo hablando de entidades, les voy a compartir algo que nos sucedió en la casa de mis papás. Estaba nuestra recámara en la parte de arriba, y a un lado estaba la de mis papás. Pues ya nos subimos, nos acostamos, y como a las 3 de la mañana empieza a gritar mi hermana que había visto al demonio. Entonces yo no me podía despertar, yo solamente la escuchaba entre sueños, ella temblando porque se acostaba conmigo. Yo sentía la cama como la movía, y como pude empecé a rezar. Me doy el parón, el cuarto se siente muy caliente, le grito a mi papá no puede ingresar al cuarto, y se empezó a soltar un olor como a azufre. Entonces me paro, le abro la puerta a mi papá y me dice que qué pasó. Entonces ya mi hermana le explica, es que ahí está, pero ¿quién está? Pero mi hermana apuntaba, teníamos un cuadro del Sagrado Corazón grande, y decía que ahí estaba el demonio. Entonces mi papá le decía que no podía ser cierto porque la imagen estaba bendita, y a lo mejor estaba a un lado o en otro lado, pero en la imagen no se podía manifestar. Pues mi papá nos llevó un cirio, empezamos a rezar, el cuarto se empezó a sentir entre más caliente, el cirio se fue rapidísimo, empezamos a rociar agua bendita, y el olor no se iba, y rezamos rosario tras rosario tras rosario, ya pues se fue el olor, y en el cirio que la cera que quedó derramada en el piso, se formó un ángel. Esa es mi historia que quiero compartirles. Bueno, creo que hoy me pareció algo interesante escuchar las anécdotas por medio de audios y poder compartirles también experiencias de nosotros mismos, ¿no? Y pues nada por el momento. Nos despedimos, y no se olviden de darle like, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Por el momento se despiden sus amigos de Espíritus y Sombras.